Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En medio de este conflicto allá en Ucrania y las sanciones económicas que están pegando a la economía mundial, viene la respuesta de Rusia. Y la respuesta se hará utilizando las piezas de este ajedrez geopolítico en donde México ocupa una parte muy importante al ser vecinos de los Estados Unidos. Y es que Rusia va a utilizar el poco comercio internacional que tiene con México para presionar la economía de los Estados Unidos. De esto vamos a platicar el día de hoy, la jugada que está preparando Vladimir Putin, en donde pues sí, nos va a utilizar a los mexicanos para llegarle a Joe Biden y pegarle donde más le duele, que es en suelo estadounidense. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar, de este rejuego geopolítico en donde nosotros estamos muy metidos por ser vecinos justamente de una de las partes involucradas. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, les invito a que se suscriban al canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar y nos vamos a centrar en el tema que también hemos venido platicando en estos últimos días, que hemos hablado del sector energético, pero sobre todo en el sector de los alimentos. Y el día de ayer el presidente Obrador se refirió a un tema muy importante que es trascendental para el país, que son los fertilizantes. Y es que Rusia es uno de los principales importadores de fertilizantes en México. Para ser precisos, es el principal. Y en medio de las sanciones económicas que se impusieron en contra de Rusia, si México decidiera romper justamente relaciones comerciales con aquel país, tendríamos que dejar de importar fertilizantes con las consecuentes efectos que esto tendría en los precios de los alimentos. Incluso el presidente Obrador confirmó el día de ayer que México va a seguir comprando fertilizantes a Rusia. Vamos a retomar esto para tener el contexto y entender justamente de todo este escenario del que estamos hablando. Aún rehabilitándolas, estamos invirtiendo. El señor Ancira ya pagó de los $200 millones, ya pagó 50 millones de dólares y eso se está utilizando para rehabilitar las plantas de fertilizantes, pero no nos va a alcanzar. O sea, es mucho el déficit faltante, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante. Nosotros tenemos el compromiso este año de entregar todos los fertilizantes, como lo hemos venido haciendo de manera gratuita, a productores de Guerrero. Y ya se amplió a Puebla y a Morelos. Y este año también se amplía a Chiapas, a Oaxaca, Tlaxcala, en el norte a Nayarit, Durango y Zacatecas. ¿Y se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Pues es lo que comentó el presidente el día de ayer y de todos estos elementos vamos a platicar también en este video porque es muy importante. El precio de los alimentos, el costo de fertilizante y el de los fletes. Ahora, este anuncio es muy importante porque les decía yo finalmente, Rusia es el principal importador de fertilizantes en México. Entre el 25 y el 30% del fertilizante que se importa en nuestro país es de origen justamente de Rusia. El resto, bueno, viene de países como China, Indonesia y Chile.
posible. Y evidentemente al subir el precio de fertilizantes, sube el precio de los alimentos y sobre todo, y lo más preocupante, al escasear el fertilizante, todavía sube más el precio del alimento porque se dificulta la productividad del campo. Y México, ojo, no es el único importador de fertilizantes de Rusia, ni en el mundo ni en América Latina. Sobre todo, esta actividad, esta industria del fertilizante ha penetrado mucho en América Latina. De todas las importaciones rusas que se hacen en América Latina, miren, aquí está una tabla en donde participan los países de América Latina, incluyendo a nuestro país. El 40% de todas las importaciones son fertilizantes y vamos también con porcentajes muy significativos. Hablamos, por ejemplo, que es el 30% de las importaciones en México. En el caso de Colombia es el 40%. En el caso de Brasil es un poco menos, es el 20%, pero también es uno de los principales proveedores o importadores de fertilizantes en aquellos países. Es decir, que es una parte muy importante de la relación comercial que tiene América Latina con Rusia, y en el caso de México, que decidió no romper la relación comercial, lo que se busca es mantener este abasto de fertilizantes. Y hasta ahí la estrategia iba funcionando, iba caminando, sobre todo de tratar de mantener lo más estable posible los precios, evitar incrementos en los alimentos, que esto es lo que se está buscando, que afecte la canasta básica. Sin embargo, viene la jugada de Rusia, porque Rusia también sabe muy bien, conoce muy bien los datos, conoce muy bien los efectos también que tiene ya en esta industria alimentaria de América Latina y también de nuestro país. Y en el marco de las sanciones económicas se dio a conocer una decisión que sí nos va a poner a todo mundo a pensar, sobre todo por los efectos que van a tener en México y en América Latina. Y es que el día de hoy, a pesar de lo que anunció el presidente, de que México seguirá comprando fertilizantes a Rusia, Rusia anunció que eventualmente va a dejar de vender fertilizantes. Y amagan con esto, con dejar de exportar fertilizantes no solo a México obviamente, sino a todo el mundo. Esto, se señala, podría crear problemas con el precio de los agroquímicos y consecuentemente del alimento, pues al escasear ya también el fertilizante, el precio se irá para arriba, que es justamente este escenario que se quería evitar, pero ahora sería inevitable porque ya no tendríamos el fertilizante de Rusia. Y es que el Ministerio de la Industria y Comercio de Rusia informó durante este viernes que podrían suspender las exportaciones de fertilizante por completo. Esto debido a lo que describió un sabotaje por parte de las compañías extranjeras de logística, debido a que están dificultando el cumplimiento de los contratos. ¿Se acuerdan ustedes lo que decía el presidente? Lo acabamos de escuchar, y es de los 3 elementos de los que íbamos a hablar, incluyendo los fletes. Las compañías de logística de transporte marítimo, en este caso, son muy importantes en esta cadena, y eso es lo que está señalando el gobierno de Rusia. El ministro de Industria y Comercio, dicen, se vio orillado a recomendar a productores rusos un cese temporal a los envíos de fertilizantes rusos para exportación hasta que los transportistas retomen su ritmo de trabajo y, ojo, provean garantías para las exportaciones de fertilizantes de Rusia. Eso es lo que dice el Ministerio de Rusia, que ya no tiene las garantías para cumplir el contrato, y es que las empresas, siguiendo las sanciones económicas de Estados Unidos, ya no quieren trabajar para Rusia, ya no quieren tomar el fertilizante de Rusia y entregarlo a los países que lo están comprando, incluyendo obviamente México. Algunas de las empresas que pues se señalan en la nota son Transporte Marítimo Maersk y Mediterranean Shipping, y con esto pues evidentemente se espera una escalada de precios. Ahora, la mala noticia que se tiene ya previo a este anuncio es que el fertilizante, como lo señalaba el presidente, ya venía subiendo de precios. En el 2021, incluso previo a todo este escenario en Ucrania, el fertilizante había subido prácticamente, y aquí está, un 41% el que se compra de México a Rusia, el de abonos de nitrógeno, fosfato y potasio. Es decir, ya se había dado un incremento sustancial en el fertilizante, y con esta decisión que se confirme en los próximos días, las próximas horas, obviamente se llevará y se irá hasta arriba todavía más
el precio de fertilizante. Ahora, vamos con los efectos, que estamos hablando evidentemente del incremento en el precio de los alimentos. Aquí en nuestro país incluso ya se habla sobre todo de los efectos que tendrá en insumos tan importantes para los hogares mexicanos como es la tortilla y el pan. En el caso de la tortilla, los tortilleros ya están adelantando que el precio eventualmente pueda llegar a los 26 pesos por kilo, mientras que el pan, dicen, podría subir hasta en un 50% por el incremento que se está dando en los precios de los alimentos, en el maíz y el trigo, que además, por si fuera poco, Rusia y Ucrania son principales productores también de estos granos a nivel internacional. Ahora, échenle encima a esto el tema de los fertilizantes y estamos hablando que los precios todavía van a elevarse mucho más. Esta es la preocupación y esto es también ahora lo que tiene que atender el gobierno de México, lo que tiene que enfrentar el presidente, que ya tiene el programa de apoyo a los productores. Ahora el problema es que no tiene el fertilizante, o no lo va a tener, o va a ser más difícil de conseguir porque Rusia lo va a dejar de exportar. Y bueno, para que también tengamos un poco claro, aquí está la tabla de cómo se han venido incrementando los granos, los alimentos con este conflicto. El trigo, el más importante, con un incremento del 28.7%, del girasol, la madera, la canola, el maíz con 8.7%, y bueno, todos los que se han incrementado en estos últimos días. Ahí está la gráfica también para entender la claridad de todo esto de lo que estamos hablando. Ahora, este es el escenario en México. ¿Cómo funciona todo esto en el escenario y la estrategia geopolítica? Bueno, México es vecino, obviamente, de los Estados Unidos, lo sabemos muy bien, y tenemos este tratado de libre comercio con Estados Unidos, en donde justamente la parte agropecuaria es una parte también muy importante, en donde México tiene un papel muy destacado en el mercado estadounidense. De acuerdo también a los datos que se tienen del año pasado, del 2021, pues se registra esto: compras récords del agro de productos de México que se dieron allá en los Estados Unidos. Incluso también en beneficio de nosotros tenemos un balance positivo, es decir, vendemos más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos nos da a nosotros. Es decir, tenemos un balance positivo en este tema de los alimentos. Es muy importante el comercio entre los dos países en este sentido. Y bueno, las exportaciones agrícolas de México sumaron 29.500 millones de dólares en el 2021. Eso es lo que se señala. Y lo interesante es esto: la participación de México en las importaciones totales agrícolas de Estados Unidos es del 21.5%. Eso es lo que nosotros contribuimos en las importaciones. Ahora, con este porcentaje, México es el mayor proveedor extranjero de productos agrícolas a los Estados Unidos. Es decir, que si empiezan también a subir los productos en México, también nuestras exportaciones se van a encarecer, con lo cual también el mercado en Estados Unidos se va a ir encareciendo. Y eso nada más hablando de México, pero estamos hablando de una alza generalizada en los alimentos por estos dos efectos, tanto por los de los fertilizantes como por la subida de los granos que se ha dado, porque se afecta también la producción en una zona importante como es Ucrania y Rusia. Y esto es lo que se estaría reflejando justamente en los Estados Unidos, y esta es la estrategia en la jugada geopolítica. ¿Por qué? Porque finalmente Rusia tiene esta capacidad de influir en la economía de México, sobre todo en la producción de los alimentos, negándonos a nosotros y al resto del mundo el fertilizante, con lo cual se van a encarecer aún más los alimentos y esto va a elevar la inflación. Y para Estados Unidos la inflación ha sido un problema previo incluso a este conflicto. En el mes de enero la inflación fue la más alta en los últimos 40 años, alcanzó el 7.5%, incluso fue más alta que la que se registró en México. Y miren que allá en Estados Unidos no están acostumbrados para nada a estos números. En México pueden decir, bueno, sí, aquí tenemos inflación 3, 4, 5, 6%, es cuestión de todos los días, pero en Estados Unidos no. Les digo, ahí está la cifra, la más alta en los 40 años, en los últimos 40 años. Y esto obviamente le pega a Joe Biden en donde más le duele, en su aprobación, en su presidencia. Y aquí es donde se va centrado, donde se busca, entiendo yo, centrar justamente estas presiones de Rusia en territorio estadounidense, entre los votantes que eventualmente pueden afectar
a los demócratas en los Estados Unidos. Y es que previo incluso, es que todo esto hay que decirlo, es previo también al conflicto, ya Biden tenía una aprobación apenas del 37%. Y el principal reclamo que tienen los estadounidenses es justamente lo mal que va la economía y lo alto que o la escalada que se ha dado de precios. Pues finalmente la inflación, el 75%, de acuerdo también a esta misma encuesta, señala que el problema que tiene Biden es que no ha podido resolver el tema económico. Es muy importante esto que ahora se va a acentuar, no solo por los energéticos, que es un asunto que también hablaremos más adelante porque siguen subiendo, sino también por este tema de los alimentos. Y más aún si los importadores principales o los exportadores principales, como somos nosotros, vamos a tenerle que vender más caro a Estados Unidos porque nos vamos a quedar sin fertilizantes o porque vamos a tener fertilizantes mucho más caros. Esto también lleva a entender que las sanciones económicas que está impulsando Estados Unidos, obviamente, termina afectándoles a ellos mismos, porque finalmente son ellos los que están complicando todo este comercio internacional que tiene Rusia con el mundo y están elevando los precios de los alimentos. Bueno, Biden entiende esta situación, incluso en su mensaje del Estado de la Unión dijo que una de sus prioridades máximas, si no es que su prioridad máxima, es justamente combatir y enfrentar la inflación allá en los Estados Unidos, porque sí está provocando ya que se sienta este reclamo ciudadano, sobre todo entre los demócratas y sobre todo con miras al proceso electoral intermedio que se tiene en noviembre, en donde los demócratas no quieren perder las cámaras. Entonces, es un asunto que se quiere resolver. Putin sabe que es un problema la inflación en Estados Unidos, sabe que de la poca influencia económica que realmente tiene sobre América Latina y sobre México es esto de los fertilizantes, y entonces toman la decisión para que se eleven los precios de los alimentos y de esta manera también el mundo presione a Estados Unidos y a sus aliados para que eche atrás también estas sanciones económicas. Y vamos a ver qué es lo que dice y qué tanto aguanta el gobierno de los Estados Unidos, el propio Joe Biden, y qué tanto aguantamos todos los demás, porque al final de cuentas, pues aquí todos terminamos siendo utilizados. Repito, somos parte de esta pieza del ajedrez internacional, en donde en este caso a nosotros nos toca ser vecinos de los Estados Unidos y además el principal exportador de alimentos justamente a este país que está enfrentado con Rusia. Y así el escenario, y así las cosas. Y bueno, pues aquí la preocupación evidentemente es que la escasez de fertilizantes no genere escasez de alimentos y bueno, se convierta en una situación muy complicada, no solo en México, sino también en otras partes del planeta. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Si les gustó el video, la información, les invito a que se suscriban al canal, les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, nos ayudan mucho en estas redes sociales y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información.